Buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro virtual del curso de cuidadores domiciliarios. Hoy vamos a seguir hablando de los problemas mentales más frecuentes en los adultos mayores. La semana pasada hablamos de las depresiones, de las ansiedades y la hipocondría como parte de unas problemáticas que se van develando en la tercera edad, en los adultos, y que nosotros tenemos un especial papel en acompañar y en generar herramientas tanto a los adultos que nosotros contenemos como a la familia que solicita, digamos, de nuestros servicios. Hoy vamos a continuar hablando de estos fenómenos que son importantes porque nosotros somos cuidadores de personas, por lo tanto es muy importante saber qué le pasa a las personas que cuidamos, qué hacer con esas problemáticas y cómo nosotros podemos ayudar a la familia a la consulta médica y también cómo podemos generar mejores condiciones en la vida diaria para esos problemas. Hoy vamos a hablar de otras 3 problemáticas muy comunes. Una de ellas son los trastornos cognitivos leves o mentales leves, que bien pueden ser una etapa de transición entre lo que es la pérdida de ciertas capacidades mentales y las demencias, o bien puede ser solamente un deterioro en esas funciones mentales. Por eso se llaman trastornos leves, mentales leves o cognitivos leves, porque son del área cognitiva, o sea, del área mental de nuestros adultos mayores. En estos problemas, digamos, no se pueden observar cuando uno va al médico, a la consulta, porque nota que el adulto mayor está teniendo problemas con su memoria, está más lento en el razonamiento, en el juicio diario, está con más dificultades para expresarse, más inseguro. Cuando nosotros notamos todo este tipo de cosas, se consulta al médico y el médico descarta problemas neurológicos. Podemos pensar que hay un deterioro leve, ¿no? El médico es el que da el diagnóstico, por supuesto, pero se puede pensar en un deterioro leve, que eso el tiempo dirá si es solamente un deterioro leve o es el inicio de un problema mayor, mental mayor, ¿no? Como les decía hace un ratito, este tipo de problemas tienen la particularidad de tener dificultades en la memoria. Si alguien hiciera un test de la memoria o un juego de la memoria, vemos que ahí en la memoria, en la capacidad de evocar, en la capacidad de recordar, inclusive episodios o conversaciones recientes, está el mayor problema de este trastorno, ¿no? Puede formar parte de una evolución natural, de una pérdida de algunas facultades naturales. Entonces nosotros en este trastorno podemos acompañar perfectamente con las herramientas que tenemos, de estimulación social, de juegos vinculados a la memoria, que puedan fortalecer esta dificultad, que puedan fortalecer esta capacidad. Y que puedan estimular esta parte que está fallando, que tiene que ver con la memoria. Pero en este caso, ninguna de las personas pierde ni su juicio ni su autonomía en la vida diaria. Solamente requieren de estimulación y acompañamiento y actividades de inclusión social y lo que hablamos siempre de la actividad física. Todo esto puede contribuir a recuperar en parte estas capacidades o mantener una buena calidad de vida. Ahora, digamos, el progreso también, como decíamos recién, puede ser hacia una demencia, ¿no? La demencia ya es un problema más grave, que también puede ser transitoria o puede ser el inicio de una enfermedad progresiva que deteriore gravemente la parte mental de la persona. En las demencias, digamos, hay una pérdida de varias capacidades de una manera más severa, más importante. Puede deberse a 3 presentaciones o a 3 orígenes. Puede ser
que un problema neurológico, un ACV, un Parkinson o bien el Alzheimer como una enfermedad que también tiene un origen físico, un origen neurológico, haya provocado, digamos, el inicio de esta enfermedad. Puede ser también que la evolución de esta enfermedad tenga una presentación brusca, que la persona puede estar en su vida laboral o en su vida activa y de golpe tiene un cambio brusco en su capacidad mental, en sus... Ahora vamos a ver los síntomas que tiene esta enfermedad, en su capacidad de funcionamiento y de conexión consigo mismo y con los demás, o puede ser que el deterioro vaya siendo progresivo. Por eso hoy decíamos que en el trastorno cognitivo leve puede ser una etapa transitoria hacia una cosa más grave, hacia una enfermedad mental más grave como la demencia. Entonces, la demencia también puede presentarse de una manera más progresiva, lenta. Eso depende de muchos factores. Depende de los motivos por los cuales la persona está enferma, y esto es patrimonio del diagnóstico médico, del diagnóstico psiquiátrico, no nuestro como cuidadores. Y también a las personalidades, porque detrás de todo adulto mayor, de toda persona, hay una forma de ser. Entonces, de acuerdo a la forma de ser, también es la presentación de los problemas de salud. ¿Cuáles son los síntomas de las demencias más importantes que a nosotros nos muestran que ahí hay un problema mental grave o una demencia? La persona pierde la capacidad de la memoria gravemente, olvida episodios completos, lo que pasó ayer completamente, tiene grandes lagunas, grandes ausencias, o de golpe termina dirigiéndose hacia un lugar que no sabe para qué fue. Por ahí se planteó hacer un mandado y a mitad de su camino no sabe ni qué está haciendo ahí, ni para dónde ir, ni siquiera para dónde está su casa. Y eso, como les decía anteriormente, puede deberse a una aparición brusca del problema, o sea que un día le empezó a suceder, o puede ser que sean pequeños olvidos que se vayan agravando, ¿sí? Esto es uno de los síntomas muy frecuentes. Después están lo que se llaman los olvidos malignos. ¿Qué son los olvidos malignos? Los olvidos malignos implican el desconocimiento de un objeto que hasta ayer era un objeto conocido por mí. Yo estoy mirando esa ventana que está atrás y no la sé nombrar. Un olvido maligno es haberme olvidado que eso que yo estoy viendo, que sabía perfectamente que era una ventana, es una ventana. Entonces me pongo en la situación de desconocer ese objeto, ¿sí? Después están los problemas con el juicio. Las personas pierden la capacidad de definir algo, ¿no? Quieren hablar, quieren definir una situación y no la pueden definir, no pueden armar una frase, armar un concepto de algo. Pierden esa capacidad, tienen un estado de cierta confusión. Las personas empiezan a tener conductas atípicas, conductas que pueden ser bruscas, que pueden ser groseras, que no son típicas de esa persona. Empiezan a perder, digamos, su estilo, su carácter. Tienen conductas o muy violentas, o muy impulsivas, o muy sin filtro, como decimos habitualmente, que no son típicas de esa persona. Empiezan a tener esas conductas raras que no tenían hasta hace un tiempo atrás. Después hay tres aspectos que son muy evidentes también, que la persona deja de poder hacer cosas que normalmente hacía, como el manejo de herramientas simples de la casa, como un cepillo de dientes, no saben cómo lavarse los dientes, desconocen cómo era peinarse, desconocen cómo es prepararse un mate, empiezan a tener inseguridades en cosas diarias, en procedimientos motrices, o sea, en acciones concretas, sencillas, empiezan a desconocer cuáles son las cosas que tienen que hacer, ¿no? Empiezan a olvidarse aún de esas cosas de la vida cotidiana sencillas, las empiezan a desconocer. Después, como les decía hoy respecto a los
de los olvidos malignos tienen eso, lo que se llama agnosia, o sea, desconocen cosas que hasta ayer conocían. Se ponen frente a un televisor y no saben lo que es y no te lo pueden decir. Dice, ¿esto qué es? ¿No? Y afasia, que es la incapacidad de verbalizar algo que se quiere verbalizar, lo desconocen y no saben decirlo. Quieren decirte, ¿qué tal? Buenos días, y te dicen, te olvidaste el bolso, cosas así, absurdas, que quieren decir una cosa y dicen otra. O sea, dejan de manejar el lenguaje. Todo este tipo de problemáticas respecto de las demencias son muy claras, son muy evidentes y nosotros en este aspecto tenemos mucho para hacer como cuidadores domiciliarios. Desde, por supuesto, darles la medicación, que es un soporte importantísimo en este tipo de cosas, en este tipo de problemas mentales, darles la medicación regularmente. Si pueden los adultos mayores, darle la herramienta de organizar la medicación con el pastillero o con el cronograma, constituir, digamos, el ámbito hogareño en un ambiente tranquilo, sin ruidos que los alteren, porque tienen una inseguridad básica y por lo tanto se desorganizan fácilmente. Entonces nosotros tenemos que generar un ambiente de tranquilidad, un ambiente de una luminosidad tranquila, de una organización constante de la vida cotidiana, porque las personas están desorganizadas, ayudarlas a que se tranquilicen y a que se organicen, y organizar desde lo más cotidiano y sencillo hasta todo el resto de las actividades diarias. Tratar de sacar, tratar de preservar la seguridad de la casa, desde las cerraduras, desde las llaves de gas, desde las ventanas, el tema de objetos u obstáculos que se pudieran interponer entre la persona y su ambiente, generar un ambiente tranquilo, confortable y accesible, que impida los accidentes domésticos, con el gas, con las seguridades, con las cerraduras, con la tranquilidad del lugar y varias herramientas más que ya vamos a ir hablando oportunamente cuando hablemos de las cuestiones más prácticas, pero yo les estoy dando como una orientación de qué hacer en este caso. Y el último de las problemáticas que íbamos a hablar era el síndrome confusional agudo. O sea, es una demencia, tiene todas las características que estamos hablando de las demencias, pero tienen un origen más físico. Por lo tanto, son trastornos graves en la vida mental de la persona, pero se deben a fenómenos fisiológicos y por lo tanto, con el tratamiento, con la detección temprana y el tratamiento médico a tiempo, la persona puede volver en poco tiempo a su estado cognitivo normal. ¿Qué causas tienen los síndromes confusionales agudos? Es muy común que una persona, por ejemplo, después de una fractura de cadera, que es una de las problemáticas y accidentes más frecuentes en los adultos mayores, tenga que ir, por supuesto, a una internación y a una posterior intervención quirúrgica. Este episodio relativamente traumático, pero relativamente sencillo, puede devenir en un síndrome confusional agudo asociado a las anestesias. Entonces la persona entra en un estado de confusión, en un estado de demencia, de alucinaciones, de irritabilidad, de confusión mental, por un tiempo, hasta que deja de tener efecto esta anestesia, hasta que la medicación lo puede estabilizar y hasta que vuelvan de a poquito a su ambiente seguro y hogareño, ¿no? Porque esto de sacarlos de su ámbito y toda la situación traumática puede producir un síndrome confusional agudo. Lo otro que también otros aspectos, otras causantes de este fenómeno son las deshidrataciones por falta de ingesta de agua. Tan simple, en una persona mayor puede desequilibrar no solo su organismo, sino también su parte psíquica.
ya que somos todo una unidad, la falta de agua y la deshidratación puede producir eso. El bajo calcio puede producir eso. Una infección o una infección generalizada puede producir un síndrome confusional agudo. Una deficiencia en la parte renal puede producir un síndrome confusional agudo. Las constipaciones también pueden producir un síndrome confusional agudo. Lo cierto es que estas problemáticas en las personas mayores, que son tan vulnerables y tan sensibles en algunos casos, también a la ingesta de psicofármacos que estén haciendo un efecto adverso, y cuando cuando se suspende la medicación por indicación médica siempre, la persona va retomando de a poquito a su estado natural. Hay otras causales físicas innumerables de origen médico, de origen biológico que pueden producir estos síndromes. Lo cierto es que nosotros cuando algún síntoma de estos aparecen, tenemos que, por supuesto, ir a la consulta médica con la familia y ver cuál es la mejor estrategia. Bueno, seguimos la semana que viene. La semana que viene el tema va a ser alcoholismo, y respecto a los trabajos prácticos de los temas vistos hasta ahora, se los voy a hacer llegar en el día de mañana. Vamos a trabajar todas las problemáticas, distintas personas van a trabajar distintas problemáticas y lo vamos a socializar en el grupo de WhatsApp. Que tengan buenas tardes.